cuanto a este ejercicio que planteamos la semana pasada y el cómo ustedes lo abordaron, de también el aporte por adherencia más el pequeño aporte que involucraría por fricción y el aporte por punta, hablando de un suelo friccionante ahora, ¿sale? Al encajarse, al penetrarse ese elemento en un material de toba clasificado como arena arcillosa. Quiero aclarar que la toba es el material con estas características, pero no es una clasificación del SUCS. Acuérdense que la clasificación del SUCS es arenas, gravas, limos y arcillas, y dependiendo el tamaño, dependiendo la distribución, dependiendo la plasticidad, es decir, dependiendo su granulometría y dependiendo sus características plásticas. Ese es el SUCS. Por eso, en la estratigrafía, en el modelo geotécnico que les comparto, viene toba y entre paréntesis, arena arcillosa. Porque podemos analizar otro material que clasifiquemos como toba, es decir, como depósito eólico de origen volcánico, ceniza volcánica consolidada, ¿sí? Que nos pueda dar limo de baja plasticidad, ¿eh? O bajo la clasificación SUCS nos pueda dar arcilla de baja plasticidad CL. ¿Sí está clara esta parte? Se los quería aclarar el viernes, la verdad ya no tuvimos oportunidad. Sí, ingeniero, de hecho yo sí tenía esa duda, pero Sí, ya quedó claro. Ok, perfecto. Hay un artículo interesante para quienes gusten, se los comparto, de la Autónoma de Querétaro. Es algo que he querido replicar, pero sinceramente no he encontrado mano de obra, voluntarios, que me ayuden en el proyecto. Este artículo de la Autónoma de Querétaro se dio a la tarea de muestrear diferentes bancos de nivel, perdón, bancos de nivel, no es cierto, bancos de préstamo de material en la zona de la ciudad de Querétaro. Y entonces clasifica precisamente materiales también en el estado de Querétaro abunda, forma parte del eje neovolcánico, abundan materiales tobáceos. Y entonces, de una manera muy sencilla, caracteriza físicamente y mecánicamente materiales de diferentes bancos de préstamo, ¿sí? Y va generando pues su identificación, ¿no? Para quienes gusten o tengan planeado a lo mejor ahí desarrollar un proyecto de tesis, yo creo que ese está muy interesante, muy interesante. Y un documento como antecedente es este. Es un documento también muy sencillo, por lo regular acostumbro compartirlo cuando imparto mecánica de suelos, cuando hablamos de estas clasificaciones. No, pero la verdad es que es algo muy interesante y sirve como información porque al final, dentro de procesos constructivos que involucran la geotecnia, pues nos piden recomendar bancos de préstamo de materiales, ¿no? Para rellenos controlados, para terracerías, en vialidades, etcétera. Bueno, bien. Ok, entonces, esta aclaración, pues quería hacérselas y con eso empezar el día de hoy. Entonces, adelante, ¿quién nos puede platicar el cómo desarrolló el ejercicio que tenemos pendiente? Bien, ¿quién se anima? ¿Alguien que nos quiera compartir cómo lo hizo? Inge, si quiere yo comparto, pero Sí, claro. creo que está mal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tan pronto? No le tengo, o sea, quisiera revisar hoy, pero no, me dio cosas extrañas. A ver. ¿Ya puede ver mi pantalla? Se está cargando. Ya lo vemos en Excel. Ok, permítame.
sería el ejercicio 2. Le quito esto. Un segundo. Sí, ahí mientras lo acomodas, Abraham, comentar un poco que, bueno, ahí teníamos una confusión en cuanto a qué tanto penetra el elemento. Comentábamos que la profundidad por fin definida para la segunda opción era 25 metros, si no mal recuerdo, contando el sótano. ¿Sí, no? Ok. Sí, y Entonces, se encava a 5 metros. Y se encava a 5 metros. Ok. Pero él ahí lo tiene bien porque dice a 22 metros del nivel del sótano, más los Ajá, 3 ya eso son lo les iba mismo. a comentar. Sí, entonces son 25 metros a nivel del terreno natural, es decir, de la banqueta, 25 para abajo. No vamos a construir una pila de 25 metros porque tienen un sótano. Entonces es a partir de la losa inferior del sótano que contamos la carrera del elemento, ¿no? La longitud, pues. Entonces, sí, como bien comentan, ahí Abraham son esos 22. Lo que involucra que se encaja o penetra. según yo, entró 5 metros al estrato de Toba. Sí. Y bueno, lo que hice aquí fue, primero teníamos que calcular la capacidad de carga última. Sabíamos que la propuesta de desplante era de 22 metros, así que eso nos daba una profundidad total de 25, contando el sótano. Sí, correcto. El último estrato resistente pues, fue el estrato de Toba, y sabíamos que la capacidad de carga última va a ser igual a la capacidad por punta más la capacidad por fricción lateral. Ok. De acuerdo a eso, se ocupé la ecuación 3.5.7 Correcto. para un tipo de suelo friccionante. Sí. Como es así, yo tenía que ocupar estos parámetros y primero, por ejemplo, la presión vertical efectiva. Debido a que no tenía nivel freático, asumí que la presión efectiva se podía encontrar como el producto de el peso volumétrico por la longitud de desplante. Correcto. Y lo calculé de la siguiente manera. De entrada, es la distancia que queda de aquí a este primer límite de estrato por su peso volumétrico, más la profundidad de este estrato por su peso volumétrico, más 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 los 5 metros que se entierra el resto del pilote en el siguiente estrato. Ok. Con base a esa situación, asumí que entonces la presión vertical era igual a la presión vertical efectiva. El factor R lo consideré de 0.35 de acuerdo a lo que venía en la norma, y el área del pilote pues es el área considerando un diámetro de 1,20 metros. Y finalmente la determinación del factor NQ. Ok, ajá. Voy a anotar. Bueno. Para encontrar el factor NQ, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Yo tuve que construir estas gráficas a partir de los datos que venían en la norma, de acuerdo a los ángulos y los factores máximos y mínimos. La verdad es que intenté hacer como que la predicción de a partir de las fórmulas de proyección, pero no me gustaron los resultados porque cuando evalué con los que ya se conocían, por ejemplo, para un ángulo de 45 me daba un N máximo de 861. Así que mejor opté por usar la interpolación. Ok. De tal manera que se sabe que la longitud de la pila va a ser de 22 metros. Se sabe que la base es de 1,20, entonces la relación de la longitud efectiva sobre la base me dio de 18.3. El límite, que era 4 veces la tangente de 45 por phi sobre 2, me dio 5.7. Por lo tanto, el criterio que aplicaba para mi caso es que la relación que yo tenía respecto a este límite
como es mayor, tenía que tomar el valor de acuerdo a la tabla. Ahora, el ángulo de fricción para ese estrato es de 20, por lo tanto, bueno, hay primera inquietud, ¿no? Porque yo estoy aterrizando en un solo tipo TOA, entonces el ángulo de fricción que estoy teniendo aquí pues es de 20. Y bueno, con ese ángulo de fricción de 20, que es este de acá, ya lo mandé a traer, y finalmente pues la intención era calcular a partir de la interpolación y metiendo esas condicionales para encontrar el factor NQ'. De acuerdo a la norma, decía que cuando el valor es mayor, entonces NQ' se calculará de acuerdo a la siguiente ecuación: N mínimo más la longitud efectiva sobre esta relación. Así que, pues, tomando en consideración esto, pues es la aplicación directamente de estos dos valores y llegué a este valor. Conocido ese valor, pues, ya la aplicación de la fórmula, de acuerdo a la ecuación 3.5.7, pues, que es el producto de estas tres variables por el área de la pila, me dio una capacidad por punta de 371 toneladas sobre metro cuadrado. Ok. Después, el cálculo de la capacidad de carga por fricción. Debido a que el suelo es predominantemente friccionante, ocupé la ecuación 3.5.4. Okay. Entonces, para la aplicación de esta ecuación, me tengo que basar en estos criterios. El primer punto a considerar en el cálculo es el perímetro del cilindro de la pila. Así que eso lo calculé como 2 veces, más o menos el rectángulo era 2 veces pi, y era por la longitud es 2 pi radio, así que eso lo multipliqué por 2, más 2 veces la altura, que sería la de los 22 metros. Una vez hecho esa consideración, el factor FR que se me pide ocupar es de 0.65, y luego viene el cálculo de la sumatoria de las longitudes a los estratos por una constante B' por las presiones efectivas a dichos estratos. Ahora, la pila está penetrando en 5 estratos. El estrato CH- bueno, diagonal OH, CH1, CH2, CL y TOBA. Las dimensiones, las longitudes de los estratos deben ser igual a la longitud de las pilas. Entonces, eso me dio... Ay, voy. Ahí está. Y de aquí mandé a buscar los pesos efectivos de acuerdo a la tabla de datos. También la presión efectiva, entonces se convierte el producto de ese peso efectivo por la longitud del estrato. Y tengo que encontrar entonces el cálculo de beta prima. Beta prima, de acuerdo a la norma, se calculó como la siguiente consideración. 1.5 veces menos 0.24 por la raíz de Z1, ZI, pero ZI es la profundidad intermedia del pilote, que me dio 11 metros. Eso me dio un valor de 0.7, el cual está dentro de los parámetros que me pide para que sea válida esta aplicación. Entonces ya nada más queda hacer el producto de beta 1 por la presión vertical. Pero aquí hay una cuestión. De acuerdo a la norma, me dice que debo de tener cuidado porque debe considerarse como valor límite que el producto de beta 1 por la presión vertical efectiva no podrá ser superior a 200 kilopascales. Esos 200 kilopascales transformados a toneladas, bueno, a toneladas sobre metro cuadrado, me dio de 20.4, de tal manera que el producto de estos ya se salió porque ya me dio,
ya son cantidades mayores. Entonces, finalmente, el producto de la longitud del estrato por esta constante, pues me dio esto. Así que la sumatoria de estos elementos, que es lo que involucraba esta ecuación, pues es la suma de lo obtenido aquí. Así que, una vez con esos datos, pues ya nada más la capacidad por carga en fricción, pues se convirtió el producto de la variable PP por el FR por la sumatoria de lo anteriormente calculado. Y aquí es donde ya supe que estaba mal porque me dio algo extraño, ¿no? O sea, está muy gigante esa capacidad, algo, no sé. Sí, claro, Pero, 19.615 toneladas metro cuadrado. ajá, o sea, nada que ver con el primer ejercicio, porque para el primer ejercicio me dio de 229, algo creo que todavía razonable. Claro. Pero ya aquí ya no. Y bueno, pues finalmente la capacidad de carga última fue la suma de la capacidad por punta más la capacidad por fricción. Claro. O sea, al principio había visto que eran como 190 toneladas, pero no. ¿Qué pasó? Mi compañero Abraham consideró una longitud de empotramiento de 22 metros, pero él ahora sí que solo se hincaba 5 metros en el estrato. Sí, exacto. A ver, como dijeran, vamos por el principio. Y ya, vamos, digo, quienes gusten comentar, pues adelante, sin problema, ¿no? Lo que yo estuve anotando, digo, la intención, por supuesto, es con este ejercicio y con la buena voluntad de Abraham de compartírnoslo, pues vamos a ir aclarando ciertos comentarios y pues también, como consecuencia, pues ayudar a Abraham a completar su hoja de cálculo. Entonces, vamos a empezar primero con lo de punta, Abraham. Sí tienes razón en cuanto a la presión vertical efectiva, será igual a la presión total porque no hay nivel freático, eso hay que aclararlo muy bien. El detalle es que tú nos comentabas, si quieres regrésate al diagrama en la parte superior, si me haces favor, que esa presión vertical, y es un detalle que en muchas ocasiones se omite. Cuando hay sótanos, por lo regular se omite el aporte de presión vertical que involucra la excavación subterránea. Hasta donde yo entendí, corrígeme por favor, tú obtuviste la presión vertical a partir de la losa inferior del sótano hacia abajo, hasta que complete la longitud del pilote, de la pila. Sí, ¿correcto? Así lo consideré. Entonces, yo les recomiendo que consideren también el peso volumétrico y, bueno, mejor dicho, que consideren la presión vertical que involucra el sótano. ¿Por qué? Es cierto que van a excavar, claro, y ese material se va a retirar. Pero lo que el reglamento, y ahí es una interpretación que comentan algunos que no tiene mayor trascendencia porque el aporte es menor, pero el reglamento plantea, al menos así lo dice textual, que es la presión vertical efectiva o total hasta la profundidad del nivel de desplante del elemento. Y eso involucra los materiales que están en la parte superior, es decir, de nivel 0 hasta el desplante. Porque deberemos de estar de acuerdo que esa presión vertical, ese esfuerzo geostático, antes de que se excavara, existió durante muchísimo tiempo y que colaboró, vamos a decirlo así, que aportó para que el esfuerzo geostático a la profundidad de desplante fuera ese. No sé si me explique. Que tenemos relleno heterogéneo, sí es cierto, ahí se plantea un peso específico referente a un material de relleno controlado, está bien, inclusive si quieren verlo mejor con otro criterio, pues coloquemos un peso volumétrico de relleno. No estoy diciendo que lo hagamos en este ejercicio, sino es una recomendación. Peso volumétrico de relleno heterogéneo, pues tendrá que ser muy cercano a la unidad o de 1.2, 1.3, no lo sabremos, porque pues tampoco lo vamos a calcular, no tiene mucho caso. El punto es tomar en cuenta toda esa columna estratigráfica, toda la columna estratigráfica, ¿vale? Ok, entonces déjeme sumo la presión vertical debido al estrato de relleno. Y a lo que te falta del... no, nada más es el estrato de relleno, sí. Mientras... Y me falta un metro de aquí. Exacto. Entonces ya no tengo que restarlo, ya directamente se convierte en esto. Exacto. Mientras tú modificas esa parte, no sé si alguien tenga algún comentario referente a eso.
Inge, yo tengo una duda. Se supone que dice que es a la profundidad de desplante. Sí. La toba mide 10 metros. Teníamos una pregunta entre compañeros. Sí. ¿Se consideran todos los 10 metros o simplemente en este caso se desplanta hasta los 5 metros de la toba? Hasta los 5. Porque Okay. es hasta la profundidad de desplante. Sí es cierto, el espesor es de 10 metros, pero de esos 10 yo me voy a quedar en los primeros 5. Entonces es ahí a donde, en ese punto, el punto que vamos a analizar es a donde la pila va a hacer contacto con el material. Y de ahí para arriba. Esa es la columna estratigráfica que vamos a revisar. La columna estratigráfica que vamos a revisar es la de 25 metros. Sí. ¿Sale? Sí, ingeniero. Bien. ¿Alguien más tiene alguna inquietud de esto? Ok. Sale. Luego, algo también muy sencillo, pero sí muy significativo, Abraham, es que el factor de resistencia es de 0.65, no 0.35. El de 0.35 es para cimentaciones superficiales. Ok, voy a corregirlo. Entonces ese también. Para cimentaciones profundas, todo va a 0.65. Yo creo que ya lo identificaron. Si no, pues también chéquenlo de favor. Inge, es que tal vez ahí mi compañero tuvo esa situación porque la norma dice que se usa 0.35 para carga por punta apoyada en suelo friccionante. Ah, sí, a ver, entonces es mi error, perdón, a ver, déjenme checar. No es que no les crea, sino lo quiero. Sí es cierto. Igual, no, sí tienes razón, perdón, entonces fue mi error. Sí, inciso D, la capacidad de carga de una pila o pilote apoyado en un estrato friccionante, bla, 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 ecuación. Factor de resistencia 0.35. Tienes razón, perdón, ahí yo me confundí. Tienes razón, ahí déjalo. Entonces está muy bien. Gracias por la aclaración. Luego viene la longitud de empotre, L sub E. L sub E trata, voy a... ¿Quiere que me regrese al dibujo de arriba? Ajá, no, bueno, no, ahí quédate, es que ando buscando cómo, no puedo yo, rayar, ahora sí que rayar tu cuaderno, Abraham. Hay un botoncito verde que aparece en la parte superior con una flechita hacia abajo. Yo a veces la apachurro ahí y me aparece como que la opción de anotar. Sí. Ya, ok, gracias, sí, tienes razón, órale. Inge, una pregunta. ¿El compañero no consideró todo como suelo friccionante y se tenía que considerar aporte por adherencia, aporte por fricción? Sí, correcto. Sí, a eso voy precisamente. Exacto. Entonces, no me equivoqué. Perdón. Lo vamos a cambiar de color. Me parece que el día viernes habían comentado al respecto, pero no tuve oportunidad de entrar. Es ahí también un detalle, disculpen. Sí, está bien. Sí, vamos a comentar esa parte. Bueno, no está bien que no haya sido, pero o asistido, pues. Ahorita lo comentamos. Denme oportunidad de pelearme con los colores. Ahí como que exagerándolo. Bien, no es cierto, así no es. Este es el sótano. Este es el estrato. Nuestra pila va por aquí. Bien. Ok, a ver. La longitud de la pila, vamos a ponerle sub P si quieren, es de 22 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Aquí tenemos 3 metros del sótano, que dan en total los 25 de profundidad. Tenemos el nivel, el estrato resistente. Y nuestra pila encaja en ese estrato resistente 5 metros. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Bien. Ahora, como bien comentaba uno de sus compañeros, el aporte por fricción para suelos friccionantes, valga la redundancia,
sí se da en arenas, gravas, pero no es todo lo que involucra el fuste. El fuste también involucra los materiales anteriores que son cohesivos o son finos, son arcillas. Entonces debemos de considerar ese aporte. Nuestra tabla entonces va a estar combinada en una columna calculando el factor alfa y en otra columna calculando el factor beta. Alfa para suelos cohesivos y beta para suelos friccionantes. Porque en ese tramo, antes de penetrar el estrato de toba, el aporte por adherencia corresponde a suelos cohesivos. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí están de acuerdo? Sigue. Sigue. Ok. Inge. Ese es un tema. El otro tema es en cuanto a la longitud de empotre. Esos 5 metros estrictamente los podríamos considerar como longitud de empotre. Y si ustedes hicieron el ejercicio de jugar entrecomillado, con la longitud de empotre, se darán cuenta que sube el aporte por capacidad de carga. Comentábamos cuando revisamos las ecuaciones que por lo regular la longitud de empotre se considera de 1 metro o de 50 centímetros. 50 centímetros, 1 metro, 1,50. Hemos ahí tenido el hecho de una longitud de empotre de 2 metros. Al menos personalmente es lo que yo más he considerado como longitud de empotre, 2 metros. ¿Por qué? Porque como les comentaba hace un momento, es un factor que sí nos ayuda a hacer un incremento de capacidad de carga. Y la definición, o la determinación, mejor dicho, la determinación de esa longitud de empotre es un tanto cuanto ambigua. ¿Por qué? Estrictamente, ahorita nosotros tendríamos una longitud de empotre de 5 metros. ¿Vale? Y es un modo. Porque sí, estamos encajando el pilote en un estrato resistente que empotra pues 5 metros de longitud de penetración. Entonces, para quienes lo hayan considerado como una longitud de empotre de 5 metros, que ahí en este caso, Abraham, me parece que tú consideraste la longitud de empotre de 22 metros. ¿Sí, no? Sí, que sí, así fue. Entonces, hay que corregir, en tu caso, Abraham, y para todos los demás que todavía no haya estado claro, para eso es el ejercicio, no pasa nada. Que esa longitud de empotre se habla cuando encajamos el elemento de cimentación ya en el estrato resistente de cimentación. Por ejemplo, en lugar de la toba, pudimos hablar de roca. ¿Vale? Entonces, sí es cierto, podemos encajar en roca la pila a 5 metros. Y nos va a dar una capacidad de carga, miren, enorme, aparte de que es roca. Sino que, insisto, ese elemento de L sub E, longitud de empotre, junto con las desigualdades que tenemos que revisar para ver cómo definimos N sub Q asterisco, están en función de cómo definimos esa longitud de empotre. ¿Vale? Ese es un criterio, es decir, tomar en cuenta los 5 metros, que es un poco lo que platicábamos el viernes. Otra opción es manejarlo de manera conservadora en el sentido de que la recomendación general es que esa longitud de empotre sea de 50 centímetros, 1 metro. ¿Por qué? Porque es un valor conservador, es un criterio conservador. Sabemos que empotramos más, pero también sabemos que la estratigrafía puede tener unas variaciones. Ahorita, en ese punto, la profundidad de esa toba está dada, pero puede ser que en alguna otra zona del predio varíe. Entonces, asumiendo esa incertidumbre, se plantea que esos 50 centímetros, 1 metro de longitud de empotre, estamos dentro, por decirlo así. No sé si esté clara también esta parte. Por lo que, siguiendo ese segundo criterio, planteemos la longitud de empotre, para este caso, pues a lo mejor 1 metro, 1,50. Inclusive vayamos revisando, es parte del diseño,
que si cumplimos sobremanera las descargas del proyecto, pues a lo mejor reducir esa longitud de empotre. A lo mejor ya no nos vamos a encajar 5 metros. La pila ya no va a ser de 22 metros. O sea, a lo mejor será de 20. La longitud de la pila, de 20. Y el empotre, en lugar de 5, pues reducirá a 3 metros de empotre. ¿Sí me siguen? Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. Claro. Entonces, ¿el perímetro de la pila también va a cambiar de acuerdo a la longitud que estemos considerando? Por ejemplo, para el caso de la capacidad por fricción para el suelo friccionante, que es la toba, mi perímetro de la pila asumiré que tendrá una altura de 5 metros, mientras que para el resto de estratos cohesivos, asumiré que el perímetro de la altura, ese cilindro tendrá una capacidad de la diferencia de los 22 menos los 5 metros, o se considera el perímetro completo de toda la pila. Hablo por esta variable. Sí, claro. Ese es el otro detalle. El perímetro es la sección transversal. El perímetro es la sección transversal. Es decir, visto en planta, es este perímetro. También lo platicábamos el viernes, si no mal recuerdo. Es este perímetro. El perímetro que involucra 1.2 metros de diámetro. ¿Por qué no tomamos todo? Bueno, primero, ¿sí está clara esta parte de dónde es el perímetro? Porque a ti te da un perímetro de 51.5 metros, que es todo el fuste. Ajá. Ok, no. Es solo la sección transversal. Es solo la sección transversal. En la normativa, denme oportunidad de encontrar a dónde está. En el inciso A, P sub P, es el perímetro del pilote o pila, o del envolvente de grupo o subgrupo de pilotes o pilas. El perímetro del pilote, nada más. ¿Por qué no tomamos todo junto? Porque en este factor estamos tomando en cuenta, en el caso de beta, para suelos friccionantes, en el caso de alfa, para suelos cohesivos, estamos tomando en cuenta que, por ejemplo, aquí yo ya tengo en cuenta L sub I. Aquí está L sub I. Y entonces, mezclado con beta, yo tengo el aporte por fricción, o por adherencia, por fricción, anyway, de esa longitud nada más, de este espesor, de esa parte de la pila. ¿Sí está claro hasta acá? Porque si yo tomo en cuenta otra vez el perímetro completo, lo estoy involucrando 2 veces. El perímetro y luego con L sub I. No sé si me haya explicado mejor o busco otra manera, con todo gusto. Sí quedó claro. Sí, para todos los demás, porque eso ya también lo habíamos comentado el viernes y como que sentí que no, yo no los puedo ver, pero digamos que es mi sexto sentido de docente, entonces como que siento que no quedó del todo claro. ¿Sí o no? Para mí está claro. Sí, ¿Alguien más? Sí, o sea, para alguien que todavía no le haya quedado muy claro, con todo gusto lo repetimos otra vez, no hay problema, pues para eso estamos. ¿Sí? Bueno, entonces ese perímetro, Abraham, y para todos los demás, estamos hablando de la sección transversal, porque ya el aporte por longitud lo tomamos en cuenta, valga la redundancia, en L sub I, siendo I cada estrato o cada espesor de estrato. ¿Sí, Abraham? Sí. Bien, ok, sale. Luego, otro detalle en cuanto a la presión vertical media. Hay que checar esos medios. Yo creo que ya con estas consideraciones, entonces esas celdas en rojo que tienes se van a modificar, principalmente por la longitud de empotre.
¿no? Se van a modificar y ya tendríamos entonces valores que estén dentro del margen. ¿Qué sucede si nos salimos de esa presión de 20.4 toneladas metro cuadrado de los 200 kilopascales? Hay que restringirlo. Entonces, esas celdas en rojo que tú tienes de 25, 31, 44, suponiendo que sean las correctas, me refiero a que no son porque ya revisamos que el valor de L sub E. A eso me refiero. Entonces hay que restringir el valor por reglamento y ponerle 20.4. No pueden ser mayores a ese valor de presión o de 200 kilopascales. ¿Sí está claro para todos? Disculpe, entonces, si me llegase a dar, o ya he hecho las correcciones, si ese producto me llegase a dar una cantidad mayor al límite, coloco entonces el límite. Correcto. Ok. Sí. Y, perdón, y por último, el ángulo de fricción interna que estamos tomando en consideración, recuerden que hay que modificarlo por la densidad relativa. ¿Vale? Es decir, el que nosotros tenemos en la tabla del modelo geotécnico, al ser el aporte por fricción, hay que revisarlo, así como lo hicimos en cimentación superficial, de acuerdo a la ecuación de arco tangente de lambda por ¿qué? Por tangente, ¿no? Ajá, el arco tangente de lambda por tangente de phi asterisco. Exacto. Ese Aunque phi Inge, asterisco, sí. Perdón que lo interrumpa. No, está bien. Ahí como nuestra densidad relativa es mayor a 67%, ya nos no, perdón. Ajá, es mayor a 67%, ya el lambda es igual a 1, entonces no se ve tan afectado nuestro ángulo de fricción porque es el arco tangente de 1 por la tangente, entonces es arco tangente de la tangente. Sí, coincido. En eso tienes razón. En este caso, porque la densidad relativa es mayor a 67%, que es el límite que plantea la normativa. Y me da gusto que ya lo observen así. Pero sí es mi obligación comentarles que hay que revisarlo. Que nos dé entonces 1, porque lambda es mayor, o mejor, sí, lambda es 1 porque la densidad relativa es mayor a 67, totalmente de acuerdo. Eso quiere decir que ya lo tienen presente. Sí, correcto. ¿Vale? Pero no hay que olvidar que hay que revisar esa condición del ángulo de fricción interna. Si quieres, Abraham, ya borra eso. O yo lo puedo borrar, ¿verdad? Ya está borrado. Sale. Sí, perfecto. Son las anotaciones que yo, que hice en cuanto a lo que nos compartió Abraham. No sé si alguien más tenga alguna otra que se me haya pasado. Ya va a terminar la sesión. Les pido por favor que vayamos y venimos para ir cerrando esto y poder comentar. ¿Vale? Gracias, Abraham, por compartirlo. Vamos y venimos. Gracias, Inge. No, a ti. Bien, ok, ya de vuelta. No sé si alguien más tenga alguna otra inquietud, algún otro comentario. Si alguien nos quiere compartir lo que desarrolló para conocer y haya tomado en cuenta todas estas partes y conocer los resultados y poderlos comparar. De hecho, a mí me gustaría compartir. Adelante, Gerardo. Permíteme, creo que no está habilitado, es nueva sesión. Vale, ya. Sí, ¿verdad? Perdón. Dale.
Bueno, yo consideré las fórmulas para suelos cohesivos para los primeros 4 estratos y para el último lo consideré para el friccionante. De ahí saqué la capacidad de carga que aporta la adherencia y la fricción. Me dio 114 por adherencia, 82 por fricción. Luego, como la norma dice que si L entre B es menor a 4 veces la tangente, se usará esta fórmula. Okay. Y me salió que NQ vale 11.01 y la capacidad por punto es 213. Entonces la capacidad de carga total me dio 410. Okay. Ya considerando el aporte por adherencia, fricción y por punta. Ok, ¿te podré regresar, Gerardo, a revisar cómo consideraste, por ejemplo, pesos volumétricos, es decir, las presiones verticales efectivas, las presiones verticales totales, que serían las mismas en este caso, y las presiones verticales medias, que yo creo que es ahí a donde están los detalles. No pudiera modificarse tanto, pero bueno, pues al final es tenerlo, ¿no? Sí, bueno, para el segundo estrato consideré el relleno heterogéneo por su espesor, más a la mitad por el peso volumétrico del segundo. Y así me fui con los demás. Ok. Estratos medios, ¿verdad? Profundidades medias. Sí. Ok. Bien, en cuanto a presiones verticales totales hasta la profundidad de desplante, ahí no hay tampoco duda, lo que comentamos hace ratito. Nada más tenía duda, pero ya con lo que preguntó mi compañero, ya si se ocupaban los 10 metros o los 5. Pero... Ok, bien. De ahí, me parece, tu longitud en potra, por lo que vi, tiene 5 metros, ¿cierto? Sí. Ok, es lo que comentábamos, ¿no? Entonces ahí sería interesante que para quienes lo tuvieran así y les diera este mismo resultado, a lo mejor plantearan ahora una longitud en potre de 1 y vieran qué resulta, ¿no? Porque pues nos modifica, ¿no? Ahí ya como nos está ilustrando su compañero, ¿vale? Entonces, como platicamos hace un momento, pues es una consideración pues conservadora, ¿no? ¿Vale? Y ahí nos podemos pasar tiempo discutiéndolo, ¿no? El detalle es que pues tampoco el reglamento plantea un límite, eso es cierto, ¿vale? Y entonces es una manera, es que estoy buscando la palabra, una manera correcta, una manera, pues sí, técnicamente correcta de buscar una opción de incrementar la capacidad de carga, ¿no? En elementos profundos. A ver, vamos a ver cuánto tienes de longitud en potre y si la estratigrafía y las condiciones mecánicas del suelo lo permiten, pues incrementarla. Puede ser una opción, ¿vale? Bien, entonces, si quieres, regrésale a tu valor original, Gerardo, porfa, de 5, para tenerlo así tal cual lo tuviste tú. En cuanto a valores de betas, ahí ya también tienes alfas, ¿no? Sí. Tienes alfas para suelos cohesivos, tienes beta para ese pequeño aporte que es 5 metros, lo tienes en amarillo, y entonces te da un aporte de 62 toneladas metro cuadrado. Digamos que por adherencia y fricción, vamos a hablar, porque están tanto suelos cohesivos como friccionantes, ¿no? Así es. Ok, bien. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a esto? Quienes adoptaron estos mismos criterios, ¿les da lo mismo que a Gerardo? Yo tengo una duda. Bueno, quisiera saber qué consideraban profundidad media en el valor de ZI, porque a mi beta me está dando diferente. Entonces, supongo que tiene que ver con esto.
Ajá, también ahí como que tengo una duda de cómo lo consideraste, Gerardo. Entonces, el ZI adelante. bueno, porque decía que era la profundidad media del estrato. Entonces, eh, ay, entonces está la pila y bueno, yo lo considero así, está el estrato, el estrato, el estrato. Y se puede decir que aquí está la toba y considero esta profundidad. La suma de todos los espesores más la última entre dos. Ajá, por ejemplo, en el espesor de hasta arriba es todo completo, estamos de acuerdo, ¿no? De 2 metros, sería 2 por 1.7, la de abajo sería 3 por 1.35 y así nos vamos hasta el espesor medio. Pero creo que la compañera preguntaba por el ZI, ¿no? Sí, por el ZI. Ajá, fue el que consideré como ZI. La suma de todos más el último entre dos. No sé si esté bien. Ah, ok. Sí, es la profundidad media del estrato. Sí, por cada uno de los estratos para afectarlo por L sub I. ¿O hay qué valor se usa en ZI? Lo que pasa es que beta obedece a cada estrato. Beta es o sea, ese factor beta va a afectar a cada estrato en esa longitud L. Entonces, esa ZI obedece a ese estrato analizado. ¿Qué es ZI? ZI es la profundidad media de ese estrato. Es decir, por ejemplo, para el estrato ZH entre OH, que el estrato mide 3 metros, ZI es 1.5. Calculamos la raíz cuadrada de 1.5 por 0.24 menos 1.3. Digo 1.5, perdón. Sería 2.5 entonces. ¿En dónde? En el ZI de la toba. A ver, de la toba, ándale. De la toba sería 2.5 para beta. Porque no es el acumulado, sino es el que es en el puro estrato. Ok. Para ZI es el acumulado. Perdón, al revés. Es el estrato que vamos a analizar. Okay. Entonces no se considera la columna estratigráfica ahí, sino simplemente donde está ubicado el estrato y se acabó. Sí, para beta I. Ay, esa es mi misma duda. Para beta I, sí, es estrato, es la profundidad media del estrato I. La profundidad media del estrato I. Solo del estrato analizado a la profundidad media. Okay. Porque ese factor beta I va a estar afectado por la presión vertical efectiva a la profundidad media, P sub V testado de ese estrato I. Y luego la longitud de ese estrato I nada más. Porque si hacemos el acumulado, mezclamos los estratos. Estaríamos haciendo doble entonces. Por eso. Ajá, estamos mezclando, sí, exacto. ¿No? Así es. ¿Sale? ¿Quiero? Sí. Adelante, Suri. Perdón, yo tengo una pequeña duda. En nuestro caso, como recuerda la configuración estratigráfica, teníamos los estratos cohesivos y ya nada más teníamos el estrato friccionante hasta abajo, que era sobre el que se hincaba en el estrato friccionante, ¿no? Entonces mi duda es si no estamos como que duplicando, considerando demás, porque estamos considerando el aporte por fricción en esos 5 metros, pero también los estamos considerando en la capacidad de carga por punta, igual los 5 metros. A ver si entendí tu planteamiento. O sea, estamos considerando el aporte por fricción de esos 5 metros
Vamos a hacer un macro. Ese es el estrato resistente. Y entonces encajamos la pila. Esto, ¿están de acuerdo? Son 5 metros. Sí, Inge. Bueno. Cuando nosotros analizamos el aporte por adherencia y fricción, en este caso fricción, sí, vamos a tomar esos 5 metros que aportan por fricción. Aquí también es cierto que hay otro criterio que dice, oye, es que ya no lo tomes en cuenta, nada más quédate con el aporte por adherencia. Además, dense cuenta que el aporte por adherencia no es tan significativo. Pero, a ver, eso también es un criterio conservador en el cual yo no lo comparto tanto porque bien que mal aporta. Entonces, el aporte de estos 5 metros, porque encajamos el pilote en las arenas arcillosas, 5 metros, pues sí es a considerar. Entonces, deberemos considerar el aporte por fricción de esa longitud de 5 metros, más el aporte por adherencia de todo el resto del fuste, de la pila. ¿Sale? Y luego, situación aparte, es el aporte por punta. No sé si ese haya sido la inquietud, Suri, lo entendí mal. Sí, ingeniero, esa es la inquietud. Entonces, el comportamiento mecánico es distinto. Uno, que es por fricción, el aporte en esa longitud I de 5 metros, aporta algo, que hay que sumarlo, más el aporte por punta, que solamente, valga la redundancia, es aquí, en el contacto pila-suelo, solo en el aporte pila-suelo. ¿Sale? Sí, ingeniero, gracias. Ok, bien, con gusto. ¿Alguien más? Inge, disculpe, yo tengo 2 preguntas. Claro. La primera es, el cálculo de la presión vertical, entonces es el producto del peso volumétrico por media longitud del estrato. Ok, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de 2 valores diferentes, o mejor dicho, de cómo considerar la presión vertical total a la profundidad de desplante del elemento, presión vertical total a la profundidad de desplante del elemento, y luego la presión vertical efectiva debido al peso del suelo a la profundidad media del estrato. Ahí sí debemos de tener mucho cuidado en cuál estamos hablando, porque no son iguales. ¿Qué es lo que cambia? La posición en la que vamos a considerar. Por ejemplo, P sub V para suelos cohesivos. Inciso A, adherencia lateral, suelos cohesivos. P sub V testado para obtener alfa es a la profundidad media del estrato I. ¿Vale? Profundidad media del estrato I. Solo para aporte por adherencia y aporte por fricción. El concepto es el mismo. ¿Vale? A las profundidades medias. De acuerdo, ¿Sí? Inge. Disculpe. Luego, para calcular el aporte por punta, inciso C, por ejemplo, P sub V, que es para suelos cohesivos, entonces es la presión vertical total debido al peso del suelo a la profundidad de desplante de las pilas, es decir, hasta el fondo. ¿Sale? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque cada criterio, tanto el aporte por punta es hasta el final, el aporte por adherencia es en el estrato medio que estamos considerando el aporte por adherencia o por fricción de cada uno de los estratos en función de su profundidad y espesor. ¿Mejor? Sí, Inge, gracias. Y disculpe, la última era si habría posibilidad de que pudiese repetir cómo es que el esfuerzo de adherencia lo involucramos en el cálculo de la capacidad de carga.
todavía no me queda muy claro, disculpe. ¿El valor de la adherencia del ejercicio, el 7? Sí, Yo creo que ahí más, o sea, creo más confusión que aporte. Me disculpo. O sea, no. ¿Por qué? Porque podemos obtener un valor uniforme para todo, ese es 7 toneladas metro cuadrado, o lo que ustedes están haciendo de manera correcta, yo creo que es lo mejor, que es, y el reglamento lo plantea así, que ese valor de adherencia por cada estrato, ese valor de adherencia por cada estrato es la cohesión obtenida por ensayo axial no consolidado no drenado. Entonces, los valores que ustedes están obteniendo ahí de 3.2, 4, 5.5, 8.8 toneladas metro cuadrado es lo correcto. Entonces, ese valor de 7 toneladas metro cuadrado realmente no lo vamos a estar ocupando, ¿no? Digo, en el ejercicio y en ningún otro lado, porque viene el valor de la cohesión para obtener los factores de adherencia alfa, ¿sí? Y el valor de cohesión para aporte, bueno, eso ya por punta es diferente, por aporte de adherencia viene del ensayo axial no consolidado no drenado. de acuerdo, Inge. Muchas gracias. Sí, con gusto. Ese C sub U I, ¿vale? Que es la cohesión media aparente determinada en ensayo axial no consolidado no drenado. Es lo que comentamos en el estrato I, en cada estrato, ¿no? Carla. Ingeniero, disculpe, para la fricción lateral, la longitud del estrato, ve que tenemos una multiplicación donde involucra la longitud, ¿la tomamos como 10 metros, que es el total, o solo donde está el fuste de la pila? ¿Te refieres a la longitud I? Sí, a esa. Ok. Esa longitud I se va a tomar en cuenta conforme cada estrato. Por ejemplo, la arcilla, bueno, para friccionante, ¿no? Que tenemos ahí el aporte de esos 5 metros que ya platicamos, cómo lo podemos tomar en cuenta, y borré el dibujo. Será esa longitud de 5 metros, que es la longitud I, que es decir, yo en qué longitud de la pila consideraré el aporte por fricción de esa pila. La respuesta es la misma longitud que corresponda al estrato friccionante. En el caso del ejemplo, ese estrato friccionante serán 5 metros. Si yo me penetrara en la toba 8 metros, pues entonces el aporte será de esos 8 metros de esa longitud, siempre y cuando el estrato sea uniforme. Me refiero las mismas propiedades físicas y mecánicas, si no hay que cambiarlo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, dense cuenta, CH y CH. Así con la clasificación dijeran, pues ese estrato es el mismo. No es el mismo porque en el primer CH, en el superior, tenemos una cohesión de 4 toneladas metro cuadrado y en la de abajo 5.5. El ángulo de fricción interna es diferente y el peso volumétrico también es distinto. ¿Sí me explicó? Sí, Inge, gracias. Sí, con gusto. ¿Algo más? Muy bien. Pues denle otra checadita a toda esta parte. Si quieren, en la siguiente sesión, que es el miércoles, comentamos algo al respecto, si todavía tienen alguna duda. Si no, nos seguimos derecho. ¿Sale? Acuérdense que con esto concluimos la evaluación. Les dejaré un ejercicio en conjunto que aborda la actividad, pero sí me gustaría que esté ya todo claro, que le den una revisada, por favor. Inviertan hoy, mañana. El miércoles revisamos algo, les comparto la actividad e iniciamos las evaluaciones miércoles, jueves, viernes, como habíamos platicado. ¿Comentarios? Sale. Perfecto. Que tengan buen día, buena semana. ¿Algo más? Gracias, igual. Ok. Dale, pues. Gracias.